Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. La semana pasada hablamos acerca de estos mensajes que Jesús está enviando a cada una de estas 7 iglesias que hemos hablado en el libro de Apocalipsis. Y veíamos cómo en el capítulo 1 lo primero que hace Juan es tener una revelación, una visión de Jesús resucitado. Y decíamos que todos nosotros necesitamos tener una visión de Jesús, necesitamos saber quién es Jesús y ver quién es Él y conocerlo. De tal manera que Jesús se presenta a Juan cuando está en una isla desierta, en una isla exiliado por causa del Evangelio, y allí Jesús se presenta a Juan y se muestra tal como Él es. Y comienza una serie de mensajes, 7 mensajes a 7 iglesias que decíamos eran iglesias que existían, iglesias que estaban en esa época en la región de Asia Menor, lo que equivale a Turquía, y que estos mensajes seguían una secuencia, un orden geográfico. Partiendo de la isla de Patmos decíamos que el correo oficial salía en ese orden. Y vimos esas 7 ciudades que forman como una especie de C. Y la primera iglesia a la que se manda el mensaje es a Éfeso. Y el mensaje de Jesús a su iglesia es muy claro. Le dice, has perdido tu primer amor. Le muestra que es una iglesia que trabaja mucho, es una iglesia que hace muchas obras, que ha resistido la presión. Le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y Jesús, como aquel que está en medio de las iglesias, ese que camina entre los 7 candeleros, entre las 7 lámparas, aquel que conoce las iglesias, que escudriña la iglesia, que examina la iglesia, le da también no solamente el diagnóstico, le da la respuesta para ese problema y le dice, acuérdate, arrepiéntete y haz. Acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Jesús le anima para que se arrepienta y regrese. Y hablamos de la importancia de saber que nuestro amor por Cristo está primero que cualquier otro afecto. Sin embargo, ahora Jesús se dirige a otra iglesia, la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna, y sigue el mismo formato con el que está dando estos mensajes. Primero se presenta a sí mismo como el que está enviando el mensaje, dando la instrucción al ángel de la iglesia. Verso 8 dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y si tú recuerdas, hemos hablado que a las 7 iglesias se va a referir en este formato. Primero va a enviar al ángel que escriba, y decíamos que en la literatura apocalíptica no es extraño que se manejen los ángeles. Y mencionábamos que, dado que Apocalipsis pertenece al género apocalíptico, tomábamos literal que estaba usando un ángel como el mediador para este mensaje a la iglesia. Y luego Jesús toma una descripción de sí mismo del primer capítulo. En este caso se presenta a sí mismo como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y esa descripción, si tú vas a tu Biblia, en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 17, Jesús dice al final del verso, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Es decir, Jesús toma esta descripción del capítulo 1 y dice, el que es el primero y el último, el que estuvo muerto y vive, te dice esto. Ahora, Jesús normalmente asocia sus características con la necesidad de la iglesia a la que le está hablando. Y ahorita vamos a ver cómo ayuda esta parte. Pero cuando Jesús se refiere a sí mismo como el primero y el último, hemos hablado, lo vimos en el capítulo 1, que Jesús se pone como el Señor de la historia. Y si pudiera de alguna manera gráfica decirte esto, Jesús lo que está diciendo es, mira, tu vida, la historia completa
de la humanidad está entre estos paréntesis. Yo soy el primero y yo soy el último. Toda la historia está aquí en medio. Es decir, Jesús está mostrándose como la frontera de toda la historia. Él es el Señor de la historia. La historia comienza después de que yo soy, la historia termina antes de que yo soy el último, yo sigo siendo. Y todos los hechos están aquí. Y no solamente eso, Jesús no solamente es el Señor de la historia, Jesús nos dice que Él habla desde el centro. Jesús es el eje de toda la historia. Toda la historia se mueve en base al plan de Jesús. Jesús es el centro de la historia. Y Jesús dice, ¿sabes? Yo tengo control de toda la historia. Es más, yo soy el que estuve muerto, pero mira que estoy vivo. Y esto particularmente es significativo cuando le escribe a esta iglesia de Esmirna, porque Esmirna era una iglesia que estaba en esta ciudad llamada Esmirna, que es la única de las que hemos visto o de las que se menciona en Apocalipsis que sigue estando activa al día de hoy. Hoy la ciudad de Esmirna sigue existiendo y en esta época competía en grandeza con Éfeso. Esta ciudad se nombraba a sí misma como la primera de Asia y se mencionaba por su belleza y por el hecho de que esta ciudad había sido destruida, había sido arrasada más o menos en el 580 antes de Cristo y fue reedificada en el 290 antes de Cristo. Es una ciudad que había muerto y había resucitado. Y había resucitado, se había reedificado con mucha gloria y competía por la grandeza de las ciudades en esta época. Esta ciudad era una ciudad portuaria también. Fue el lugar donde nació Homero, ¿no? Un escritor famoso, el poeta griego. Tenía una calle muy famosa que se llamaba la calle del Oro, que era una calle que daba vuelta por los montes, y era una ciudad también que era famosa por haber ganado el favor real del Imperio Romano. Roma, como imperio, había puesto a competir varias ciudades para establecer los templos del Imperio Romano, y Esmirna había tenido ese privilegio. Había montado varios templos al culto imperial y había sido la primera en el mundo antiguo en construir un templo para la dea Roma, ¿no? Para la deidad romana. Entonces Esmirna era una ciudad no solamente hermosa, no solamente que había resucitado, por así decirlo, sino que peleaba el favor romano. Era una iglesia que estaba en una ciudad donde la gran mayoría de la ciudad era pro Roma y estaba orgullosa de sus templos y del favor que tenían en el imperio. De tal manera que, si tú te imaginas, ser cristiano en Esmirna no era fácil. Si habíamos visto que en Éfeso Domiciano había levantado su templo y era necesario adorar también al emperador, en Esmirna esto era aún más fuerte. De hecho, en esta ciudad de Esmirna hay un martirio famoso, el de Policarpo. Policarpo, que fue el mártir de Esmirna, que fue quemado en la hoguera por no adorar al emperador. De tal manera que ser cristiano en Esmirna no era algo fácil. Aquí es donde había un grupo de creyentes, había una iglesia, y cuando tú lees el mensaje, te das cuenta que era una iglesia que estaba sufriendo. A diferencia de las otras cartas, Esmirna y Filadelfia no reciben ninguna reprensión de parte de Dios. Cuando el mensaje llega, a diferencia del resto de las otras 5 iglesias a las que siempre hay algo que reprocharle, tanto Esmirna como Filadelfia no tienen un reproche de parte de Dios. Sin embargo, cuando vemos cómo Jesús se dirige a ella, le dice, ¿sabes qué? Te hablo yo, el que soy al principio, al final, el que ha muerto y resucitó, porque quiero animarte. Y ese es el contexto en que llega este mensaje. Dice en el versículo 9,
yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y hemos visto en Éfeso, y vas a ver en el resto de los mensajes, que este formato sigue desarrollándose. En cada mensaje Jesús menciona el hecho de que Él conoce. ¿Qué es lo que conoce Jesús? Todo. Jesús conoce todo. Pero cuando le escribe a la iglesia, le escribe para que la iglesia sepa que Jesús sabe lo que está pasando cada uno de nosotros. Y lo mencionamos la semana pasada, Jesús sabe lo que estás pasando tú el día de hoy. Jesús conoce tus luchas particulares. Jesús conoce tus problemas personales. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce cuál es tu situación el día de hoy. Lo interesante de esto es que Jesús no solamente conoce, sino que Jesús siempre habla de acuerdo a lo que estás pasando. En estos mensajes vemos que Jesús no solamente conoce, sino que habla al respecto. Y le dice aquí, conozco tus obras. Mira cómo describe esto. Conozco tu tribulación, conozco tu pobreza y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Menciona tres cosas. Y lo primero que le dice es, yo sé que estás viviendo bajo presión. Yo conozco tu tribulación. Yo sé que estás luchando con la presión de la gente. Yo sé que estás batallando para vivir de acuerdo a lo que yo te he mandado. Yo sé que estás luchando para permanecer en una ciudad donde la gran mayoría de la gente piensa de una manera opuesta a Dios. Y sabes, este panorama no es tan distinto el día de hoy en muchos lugares. Tú y yo tenemos el privilegio de estar en un país y particularmente en una ciudad donde no tenemos ningún problema con ser cristianos. Pero si tú visitas el día de hoy, por ejemplo, en la tarde échate una vuelta, hay un sitio que se llama La Voz de los Mártires, The Voice of Martyrs. Si tú lo pones allí, vas a ver que en el siglo XX hubo más mártires que en el resto de la historia. Solamente en el caso de África, por ejemplo, en la República del Congo, vamos a decir, en el siglo XX, en promedio eran más de 100,000 muertes al año por causa de la fe. Y durante la Guerra Fría estiman cerca de 300,000 al año. Tú y yo podemos ser ajenos a esta realidad porque aquí no pasa nada. Pero en muchos lugares alrededor del mundo, los cristianos siguen pagando con su vida el hecho de ser cristianos. Y cuando Jesús le escribe a esta ciudad, a esta iglesia, le dice, yo sé lo que estás pasando. Yo sé cuánto te cuesta. Yo sé cómo sufres por causa del evangelio. Yo sé lo que significa el sufrimiento por seguir mis pasos. Y saben, Apocalipsis, este es el mensaje principal. Tú y yo estamos en un mundo que no es amigo de Jesús de manera natural y hemos dicho que es hostil, no siempre violento, pero siempre hostil al evangelio. Y Jesús está animando a esta iglesia diciéndole, yo sé lo que estás pasando. Ahora, yo sé que esta tribulación, esta presión, esta persecución que viene, no solamente viene de los romanos o de los paganos, también viene de los judíos. Y yo sé, le dice el Señor, que esto te ha ocasionado pobreza. Yo sé que es difícil que vendas tus productos, yo sé que es difícil que vendas tus servicios, yo sé que es difícil que te contraten porque eres cristiano. Y esa es la realidad que estaba viviendo la gente en Esmirna. Como eran cristianos, difícilmente podían vender sus productos o ser contratados y estaban pasando dificultades económicas. Algunos habían sido despojados de sus bienes por causa del evangelio. Si tú lees en el libro de Hebreos, esto que se menciona aquí no es algo extraño. De hecho, en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, verso 32, el autor de Hebreos dice lo siguiente:
Pero traigan a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fueron hechos espectáculo, y por otra, llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Verso 34, porque de los presos también se compadecieron, y el despojo de sus bienes sufrieron con gozo, sabiendo que tienen en ustedes una mejor y perdurable herencia en los cielos. No pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Es decir, no es extraño que en algún lugar, en algún momento, los creyentes padezcan por causa del evangelio. Y Jesús le dice a la iglesia: sé que estás pasando cosas difíciles, sé que la gente te está persiguiendo y sé que eso te ha llevado a escasez, pero ¿sabes qué? Eres rico. Aun cuando económicamente, aun cuando financieramente, aun cuando materialmente no estés obteniendo lo que necesitas, tú eres rico. Y fíjate, se lo está diciendo Cristo. Jesús se lo está diciendo. Y me llama siempre la atención cómo las dos iglesias a las que el Señor encomia no son grandes iglesias. Si tú ves, no es la Odisea, no es la de Éfeso, Esmirna y Filadelfia. Y el Señor le dice: yo conozco tu pobreza y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Sé cómo los judíos se han vuelto contra ti. ¿Cuál era el problema? Durante el imperio, los judíos tenían el favor de parte del emperador para practicar su religión. Los judíos no eran molestados. Sin embargo, después de que hubo el conflicto con los cristianos en Roma, los judíos trataron de apartarse completamente de los judíos, porque a los cristianos se les consideraba como una secta, una derivación de los judíos. De tal manera que entonces lo que empezaron a hacer los judíos es a distanciarse completamente de ellos y comenzaron a buscar el favor de Roma para que no perdieran sus privilegios, y entonces comenzaron a acusar también: andas buscando cristianos, allá hay dos, ¿no? Agárralos. Y a congraciarse con el imperio romano. De tal manera que ni los judíos ni los romanos o los súbditos de Roma querían a los cristianos. Y el Señor le dice: mira, yo he visto lo que han hecho. Ellos se dicen ser judíos, pero son la sinagoga de Satanás. Nuevamente el Señor Jesús identificándose con los verdaderos creyentes, no con los judíos de nacimiento. Así que Jesús le dice: conozco bien lo que estás pasando. Y cuando vemos que Jesús conoce, lo que estamos esperando es la respuesta. ¿Qué va a hacer el Señor al respecto? Porque normalmente tenemos la idea de que si nosotros somos cristianos, si somos obedientes, si somos buenos, entonces nos tiene que ir bien. ¿No has pensado nunca eso? Aún en la iglesia te lo enseñan. Si tú haces esto con Dios, si tú sirves acá, si tú das allá, entonces todo te va a ir bien. Tú no tienes por qué estar enfermo. No tienes por qué estar padeciendo dificultades, no hay por qué tengas estrechez económica si eres cristiano. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Conozco lo que estás pasando, conozco tus aflicciones, conozco tus problemas financieros, sé lo que te están haciendo los judíos, y ahora voy a levantar esta carga para que vivas tranquilo y feliz. No dice eso. Si me sigues en el versículo 10, la respuesta de Jesús es: no temas en nada. ¿Qué cosa? Lo que vas a padecer. No temas. Y no solamente eso, vete a la segunda parte, a la parte final del versículo 10. Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. No temas, sé fiel. No temas lo que vas a padecer, sé fiel hasta la muerte. Jesús no le dice: ay, pobrecitos de ustedes, les vamos a levantar esta aflicción para que vivan una vida plena y feliz. No. Jesús le dice: no temas.
no tengas miedo, sé fiel hasta la muerte. Y ese es el mensaje de ánimo que le está dando a la iglesia. Ahora, tú y yo podemos de repente pensar, como mucha gente piensa, que los problemas que estás pasando el día de hoy es porque hiciste algo mal. Esa es la forma en que nosotros como seres humanos racionalizamos los problemas. Estoy pasando problemas, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Y vamos a ver que en ocasiones los problemas y la tribulación viene por todo lo contrario, por hacer las cosas bien. ¿Sí me explico? La iglesia en Esmirna no tiene ninguna reprensión como la de Éfeso. A la de Éfeso el Señor le dijo, todo esto está bien, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Y el Señor la reprende, le pide que se arrepienta, que se acuerde y que vuelva a hacer las mismas cosas. Pero a Esmirna no. El Señor lo que le dice es que conozco lo que estás pasando, sé lo que estás sufriendo, sé lo que te están haciendo, pero no la llama a arrepentirse de nada. Es decir, pareciera entonces que la iglesia de Esmirna en realidad había hecho todo bien. Que los discípulos en Esmirna no habían perdido su primer amor, que era gente que estaba apasionada por Cristo, que era gente que no comprometía la doctrina como las otras iglesias, que no eran iglesias o cristianos que estaban confiando en sus propias fuerzas, sino que era una iglesia que estaba experimentando presión porque precisamente estaba siguiendo a su maestro. Si tú me acompañas a 2 de Timoteo, al capítulo 3, vamos a ver lo que Pablo le escribe a este joven pastor. Segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia, mis persecuciones, mis padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Verso 12 y subráyalo. Y también, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos. ¿Todos qué? ¿Qué va a pasar con ellos? Reclama la promesa, es promesa del Señor. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es un hecho que cuando tú decides seguir a Cristo, vas a ir en contra de la cultura, en contra de lo que la mayoría piensa. Por eso Juan dice que no se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo, ¿no? La amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Lo que está diciendo aquí Jesús es, sí, sé lo que estás pasando y te voy a animar a que no tengas miedo y a que seas fiel, porque lo estás pasando así porque has decidido seguirme a mí. Los discípulos, decíamos entonces de Esmirna, a diferencia de Éfeso, no habían olvidado su primer amor, no eran tibios como los de la Odisea, no habían comprometido la verdad o practicado inmoralidad como los de Pérgamo, de Tiatira. Ellos estaban siguiendo fiel y apasionadamente a Jesús y ahora estaban experimentando por causa de esto tremenda presión en su vida. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué seguir a Cristo trae oposición? Bueno, lo que vemos en la Biblia es que Jesús nos ha llamado a que seamos la ¿qué del mundo? La luz. Ok, y cuando la luz brilla, ¿qué es lo que sucede? Lo malo se manifiesta, se pone en evidencia. Y entonces, si la luz está brillando
y lo malo se pone en evidencia. El mal tiene dos opciones. Una, reconocer que está mal y arrepentirse. Y dos, apagar la luz. Nosotros hemos sido llamados a brillar en este mundo. Y cuando la luz resplandece, entonces dice que se hacen manifiestas las obras de los hombres. Y si los hombres no se arrepienten, ¿sabes qué es lo que van a querer hacer? Apagar la luz. Y esas son las alternativas. Y eso es lo que estaba sucediendo, porque la lámpara de Esmirna estaba brillando en esa ciudad. La luz de esta iglesia estaba brillando con intensidad, la ciudad lo había visto, la gente se había dado cuenta, y entonces ahora lo que querían hacer era apagar la lámpara, era apagar la luz. Y la lámpara estaba sintiendo la presión. Ahora, ciertamente en nuestra vida, tú y yo, podemos tomar malas decisiones. Ciertamente en nuestra vida tú y yo tomamos malas decisiones, cosas que sabemos que van a traer consecuencias a nuestra vida, cosas que sabemos que van a afectar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro matrimonio, y lo hemos hecho en el pasado. Y consecuencias van a venir, y padecimientos. Es decir, sí podemos experimentar tribulación por nuestras malas decisiones, pero no siempre la presión, no siempre la tribulación viene por causa de malas decisiones en nuestra vida. Hay un hombre que dijo lo siguiente, Thomas Torrance, dijo, una iglesia no puede ser una verdadera iglesia sin causar problemas. ¿Escuchas? Una iglesia no puede ser una verdadera iglesia sin causar problemas. Cuando la luz brilla, cuando la iglesia está alumbrando, va a haber problemas. Y si tu vida y mi vida están muy tranquilas, tendremos que examinar cómo estamos viviendo. Juan, cuando tú ves el capítulo 1, acompáñame al versículo 9, ahí en Apocalipsis. Para Juan, la vida cristiana, la vida en el reino incluía la aflicción como uno de los beneficios. En el capítulo 1, verso 9 dice, yo Juan, su hermano, y copartícipe suyo, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan dice, yo sé de eso. Estoy en una isla por causa del testimonio de Jesús. Estoy exiliado por dar testimonio de Cristo. A mis casi 90 y tantos años, estoy aquí, sé de lo que se trata el reino. Sé que estar en el reino de Cristo implica tribulación. Pero sé que también estar en el reino, a través de la tribulación, trae perseverancia. Juan sabía de qué se trataba esto. Y por eso les está animando a que participen en la tribulación, a que no tengan miedo, a que sean fieles, para que cumplan con ese propósito que Dios les llamó a cumplir. El día de hoy decía que nosotros aquí no padecemos yo no sé si alguien lo han amenazado de muerte por ser cristiano aquí, pero a veces somos tan delicados con otras cosas, ¿no? No queremos que si saben que soy cristiano, el vecino luego ya no me saluda igual. Los jóvenes a veces están en la escuela y no quieren que sepan que son cristianos porque van a pensar que soy raro. ¿Sabes? La gente estaba perdiendo trabajos, perdiendo bienes, estaba perdiendo su vida por seguir a Cristo. Dios nos ha llamado a brillar en la escuela, en el trabajo, en la casa, en la colonia, donde quiera que Dios te haya puesto. Te ha puesto para que brilles. Porque el Señor dijo, ¿sabes? Si no haces lo que hacías, las primeras obras, le dijo a Éfeso, voy a quitar la lámpara de su lugar. Y decíamos que una iglesia que no tiene pasión, una iglesia que no tiene amor por Cristo, es una iglesia que no tiene luz. Es una iglesia que no va a servir para nada. Es una iglesia que puede organizar muchos eventos y hacer muchas cosas muy padres, pero que no está alumbrando. Una vida o un creyente que no tiene pasión por Jesús tampoco tiene luz.
y es como la sal que dice que si pierde su sabor, ¿para qué sirve? Para 3 cosas, ¿verdad? Para nada, no sirve para nada. Ok, el Señor le está diciendo, sí lo sé, pero estar en el reino implica tribulación. Ahora, vemos que hay causas visibles. Explicábamos de dónde venía esta tribulación. Decíamos que en este caso el problema era el reino, el imperio romano. Roma está demandando a los creyentes su obediencia o su reconocimiento del emperador como rey, como Dios. Dominis et Deus, ¿no? Es el Señor y es el Dios. Y si no lo haces, entonces eres considerado enemigo de Roma. Así de que sabemos que esa oposición viene de Roma. Sabemos también que el odio de los judíos viene por ese cuidado que tienen de no perder sus privilegios. De tal manera que los judíos se quieren distanciar de los creyentes para no perder privilegios con Roma. Y por eso están acusándolos y están hablando como el diablo, los están acusando, se están volviendo los acusadores, la sinagoga de Satanás. Pero también menciona aquí la palabra de Dios que las causas no solamente son visibles, hay causas invisibles también. Si tú sigues leyendo, ahí regresa al capítulo 2, en el verso 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, ¿quién? El diablo. ¿Qué va a hacer el diablo? Echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que está diciendo, ¿sabes? Es lo que hablamos en el capítulo 1 de Apocalipsis. ¿Qué dijimos? Las cosas no son lo que parecen. Hemos hablado de que hay una realidad más allá de lo que percibimos con nuestros ojos. Y Apocalipsis eso es lo que hace. Acuérdense, hablamos que Apocalipsis es la revelación, es mover la cortina para que podamos ver algo que siempre ha estado allí pero que no habíamos visto. Algo que con nuestros ojos naturales no vemos. Perdón. Y eso fue lo que pasó en el capítulo 1. Jesús recorre la cortina para que tú y yo podamos ver que ¿dónde está Cristo? En el centro. Cristo está en el centro de su iglesia. Pero también vemos que Satanás está operando. Y hay, como personas civilizadas, nos parece absurdo hablar del diablo. ¿Por qué? Porque tenemos la imagen del diablito de la lotería. Cuernos, cola, un tenedor, ¿no? Moviendo palancas. Pero no es ese el diablo como nos dice la Biblia. La Biblia nos habla de un ángel caído. Y Jesús lo que quiere es que tengamos la película completa y ahora sí que no nos vayamos con la finta. Pues acabemos con Roma y vamos a tener paz. O demos en la torre a los judíos, al cabo no son tantos y vamos a tener tranquilidad. No, dice, hay algo más allá de lo que ves. Satanás está trabajando. El diablo va a tomar a algunos de ustedes y los va a meter a la cárcel. Resiste, aguanta. Dios no quiere que tú y yo perdamos de vista eso. El mal está presente en el mundo y actúa. No es un Dios. Aún Satanás está bajo el control del Dios soberano, del primero y el último, y se mueve en los márgenes que Dios ha establecido. Dios es el único Señor. Dios es el único Dios. Pero Satanás sigue actuando el día de hoy. No por nada la Biblia lo describe como el príncipe de este mundo, porque dice que todos aquellos que no han entregado su corazón a Jesús viven bajo sus principios. Escucha esto. No necesitas estar enchamucado, no necesitas que un espíritu te posea
para actuar como Satanás. Cuando tú dices, no necesito a Dios, yo puedo arreglar los asuntos, estás operando en el mismo principio de Él. Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, dice que todos nosotros, antes de conocer a Jesús, vivíamos de esa manera. Hacíamos nuestros deseos como mejor nos parecía. Y el día de hoy mucha gente sigue viviendo de esa manera. Satanás sigue trabajando el día de hoy. No está al nivel de Dios para nada, pero Jesús lo que está diciendo es: no pierdas de vista eso. La aflicción, la tribulación que estás experimentando no es porque Roma te la está causando solamente, no es porque los judíos te están causando esta aflicción. Satanás está detrás también. Él está moviendo las cosas para traer estas aflicciones. Él está usando el poder político, las autoridades religiosas. ¿Para qué? Para destruir la obra de Jesús. Ahora, tú y yo no somos tan importantes, ¿eh? O sea, el diablo no me dejó dormir anoche. No, el diablo ni en el mundo te hace. Lo que le importa, lo que le interesa es la obra de Jesús. Jesús es su objetivo. Pero dado que con Jesús no puede, de perdida a este pelón, dice, no, lo agarro a este. Al que está más cerca. Nosotros no somos el objetivo final, pero nosotros padecemos por causa de Cristo. ¿Sí? ¿Sí me explico? Muy bien. Ok, entonces Jesús le da estos dos mandatos. Le dice, no temas. ¿Saben? Es como que un complemento. Dice, no temas, sé fiel. ¿Cuál es el antídoto del temor? Confianza. ¿Cómo se llama la confianza en la Biblia? Fe. Fe. No temas, sé fiel. Y lo que Jesús le está diciendo, primero, le dice, mira, el antídoto del temor es la fe. Ten confianza. ¿Por qué? Jesús le da 4 razones para que tenga confianza. Primero, lo que Jesús le dice es, lo que estás padeciendo no es por tus pecados. Lo que estás padeciendo no es por tus malas decisiones. Lo que estás padeciendo es por mí. Estás en el lugar correcto. ¿Sí? Si Jesús ahí le hubiera dicho, arrepiéntete de esto y de esto y de esto otro, porque si no te va a ir mal. Entonces arrepiéntete, córrele, porque estás mal. Estás padeciendo consecuencias de tu pecado y de tus malas decisiones. Pero Jesús le dice, no, es por mi causa. Estás bien. Tú tranquilo porque estás conmigo. Estás en el mejor lugar para padecer. En el mundo la realidad es que padeces con o sin Cristo. ¿Estás de acuerdo? No puedes decir que, los que no son cristianos, luego ellos sí viven una vida de paz y tranquilidad. No. El mundo es un mundo caído por causa del pecado. Toda la humanidad sufre. La pregunta es, ¿por qué causa estás sufriendo tú? Y aquí Jesús le dice, es por la causa de Cristo, es por mi causa, no te muevas de ahí, no hay problema, aguanta. La segunda razón que le da es que le dice, es una prueba. El diablo quiere meterlos a la cárcel, pero yo lo voy a usar para que tu fe sea fortalecida. El diablo está pensando llevar a algunos de ustedes, pero yo tengo un propósito para fortalecerte en esto. ¿Sabes? Esa es la capacidad que tiene nuestro Dios, de usar las cosas que son un mal para sus propósitos. ¿Se acuerdan en Romanos 8? Si me acompañas a Romanos 8, 28, lo vimos hace poco. Dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Verso 29
Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, ¿para qué? Que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, Dios puede usar la aflicción, los problemas, el sufrimiento para cumplir su propósito en nosotros. ¿Cuál es su propósito? Que seamos como Jesús. Ahora, Jesús, ¿cómo fue preparado? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Cristo fue formado en sufrimiento. Y tú y yo, amado hermano, no va a ser diferente. Si tú y yo queremos ser como Jesús, Dios va a usar aflicción para que seamos más como Cristo. A mí no me gusta la aflicción, soy el primero en decir. Pero la Biblia dice que todo el que quiera vivir piadosamente va a padecer. La tercera razón, es temporal. Es temporal, dice, van a ser 10 días. 10 días apocalípticos. Acuérdense algo, en Apocalipsis los números son símbolos. Cuando dice 10, lo que los eruditos mencionan es que se refiere a un ciclo completo. No son 10 literales, a lo mejor son 10 años, a lo mejor son 10 décadas, 10 semanas, no sabemos. De hecho, si tú te acuerdas cuando Daniel en el capítulo 1, cuando lo toman como siervo en Babilonia, en el verso 11, Daniel habla con el asistente para que no le den la misma dieta del rey, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque sacrificaban a los ídolos y luego se lo papeaban. Y Daniel dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero contaminar con esto. Dame 10 días y después me examinas a ver cómo estoy. Y después de esos 10 días dice que tenía chapetitos y estaba cachetón y todo. Dijo, no, está bien, sigue comiendo lo que quieras. Esa imagen del Antiguo Testamento es la que vemos acá. 10 días. Es un periodo, pero son 10 días. Jesús dice, aguanta hombre, son 10 días apocalípticos. No pasa nada. Es decir, Dios a través de su palabra está mostrando, yo estoy en control. No es como que quién sabe cuándo salgas. A lo mejor en 10 días te matan, mijo, y ya. Y esa es la posibilidad. Le dice, yo sé cuánto tiempo va a ser un periodo nada más. Y después la prueba va a ser superada. Y número 4, hay promesa para el vencedor. Hay promesa para el vencedor. ¿Qué dice en Apocalipsis 2? Si te regresas al versículo 10, la última parte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hay dos promesas allí. Primero, lo vimos la semana pasada y lo vamos a seguir viendo. En cada mensaje, aunque el mensaje va dirigido ¿a quién? A la iglesia, al ángel de la iglesia, siempre cada uno de estos mensajes al final se vuelve personal. Al final se vuelve personal. Al final de cada mensaje es el que tiene oído. El que tiene oído, oiga. Y lo dijimos la semana pasada y lo digo hoy. ¿Puedes oír algo? ¿Qué te está diciendo el Señor? El que tiene oído, oiga. ¿Cuál es la recompensa? La corona de la vida. Ahora, la corona de la vida, en el contexto de la cultura de la época, Esmirna tenía un estadio también, era famoso. Veíamos que los juegos atléticos, las competencias atléticas eran comunes. Y al vencedor le daban su corona, le daban una guirnalda. Se la ponían en la cabeza y listo, nada de que medalla de oro ni nada, no. Toma tu coronita, te daban una placa y si eras de Hermosillo, te daban tu placa, ponían ahí que fulano de tal de Hermosillo fue el vencedor, ¿no? Y era el honor. Pero aquí lo que está diciendo Juan básicamente es, aún si pierdes tu vida,
porque es una posibilidad. Dice allí, sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te voy a dar ese premio, esa victoria que está unida a la segunda promesa, que es, ¿cuál? No sufrirá la muerte segunda. Cuando habla de la muerte segunda, se menciona en el libro de Apocalipsis. De hecho, si vas al capítulo 22, por ejemplo, perdón, capítulo 20. 20, vete al versículo 13. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La Biblia nos dice claramente que hay un día donde el Señor nos va a llamar a juicio, a cada uno de los que estamos aquí. Todos un día nos vamos a parar delante de Dios y vamos a rendir cuentas. Y dice la Biblia que Dios va a abrir sus libros, y está ese libro de la vida, y la persona que no esté en el libro de la vida, entonces será echada al lago de fuego. Ahora, está hablando de la gente, incluso los muertos. Es decir, lo que se llama la muerte segunda en la Biblia es básicamente la eternidad separado de Dios, donde ya no hay esperanza, donde ya no hay regreso, donde ya no hay mordida para que no te regresen, dame chance, ¿no? Ya no hay forma. Tú y yo, mientras estamos vivos, tenemos la posibilidad de ponernos a cuentas con Dios. Pero el día que Él te llame a cuentas, ese día marchas. Ese día está establecido por la Biblia que el hombre muera una vez y después de esto, el juicio. Tienes solamente una oportunidad para ponerte a cuentas con Dios. Es mientras estás vivo. Una vez que mueres, no hay vuelta atrás. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Por eso se le llama la muerte segunda. Porque una vez que mueres físicamente, y todos vamos a morir, a menos que el Señor venga antes, pero todos vamos a morir físicamente, todavía está la muerte espiritual, que es vivir por la eternidad separado de Dios. Y eso es a lo que se refiere la Biblia como el lago de fuego, el lugar de una insatisfacción continua, permanente por toda la eternidad, donde es el rechinar y el crujir de dientes. Si en esta vida no encuentras satisfacción plena fuera de Cristo, imagínate una eternidad alejado por toda la eternidad del único que puede satisfacer tu alma. Es el lugar de desesperación. Por eso se menciona de esa manera. Y la Biblia nos enseña que cuando nosotros recibimos a Jesús, cuando tú y yo reconocemos que Cristo murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados, tú y yo nacemos de nuevo. Y no importa que hayas nacido físicamente. En Juan 3, Nicodemo le pregunta a Jesús, ¿cómo puede un hombre que ya es viejo nacer otra vez? Y Jesús le dice, bueno, es un asunto espiritual. Tienes que nacer del agua y del espíritu. De tal manera que para morir una sola vez, necesitas nacer dos veces. Tu nacimiento natural y tu nacimiento espiritual, o el nuevo nacimiento. ¿Sí queda claro? Pero si naces una vez, entonces vas a morir dos veces. Si naces solamente de manera natural y nunca recibes a Jesucristo, entonces vas a morir físicamente y vas a morir espiritualmente para toda la eternidad. El que nace una vez, muere dos veces. El que nace dos veces, muere una vez. La victoria que menciona, la promesa que menciona Jesús es que aquel que sea fiel hasta la muerte, aquel que por seguir a Cristo mantenga su fidelidad, va a ver recompensado, aun si eso le cuesta su vida. Va a haber recompensado en
en el juicio, cuando el Señor lo llame. La cosa es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir por algo. El asunto en este mundo es morir por algo que valga la pena. ¿Cuánta gente se muere porque se le pasó la jarra y fue y se estampó contra un árbol? ¿Cuánta gente muere por una sobredosis? ¿Cuánta gente muere por una imprudencia, por algo sin valor? Todos vamos a morir. El asunto es, ¿por qué vas a morir tú? La aflicción que se menciona aquí, la tribulación que viene acá, Cristo no la va a levantar. Cristo no va a venir por su iglesia para que viva de una manera cómoda. Pero sí hay una forma de vivir de una manera cómoda, siendo cristiano. Deja el primer amor. Olvídate de seguir a Jesús. Practica cristianismo light y no la vas a pasar tan mal. Esa es la forma en que podemos evitar la tribulación. Siguiendo la corriente de este mundo, no siendo obediente a su palabra. El punto es, ¿a quién le temes más? ¿A Dios o a los hombres? Jesús dijo en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, Dios. La pregunta es, ¿a quién vas a temer más? ¿A Dios o a los hombres? ¿En qué persona vas a depositar tu fidelidad? ¿En el gobierno? ¿En la religión? ¿O en Cristo? Porque a final de cuentas, dependiendo de dónde esté nuestra fidelidad, vamos a padecer o no persecución, de uno u otro lado. Esmirna decía que esa ciudad sigue el día de hoy. Todavía mantiene una buena colonia de judíos y hay varias iglesias cristianas ortodoxas de diferente denominación. La iglesia normalmente florece bajo presión. El día de hoy, mencionábamos ahorita en África, en Asia, en muchos lugares alrededor del mundo, la iglesia está perseguida y la iglesia no se acaba, se fortalece bajo presión. La cosa es saber si tú y yo estamos dispuestos a soportar tribulación por causa de Jesús. Si tú quieres evitarla, decíamos entonces, puedes seguir la cultura, puedes seguir la corriente, puedes acomodarte para vivir una vida tranquila. En el discipulado light no hay presión, pero tampoco hay pasión. El Señor conoce lo que tú estás pasando el día de hoy. Él sabe la lucha que tienes. Él conoce las dificultades, sabe las necesidades que tienes. El punto es que si tú y yo podemos creer en Jesús, si tú y yo podemos confiar en Él, aún en medio de la tribulación, podemos experimentar un extraño gozo. ¿Te acuerdas de Romanos 5? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Puedes creerlo? Si tú estás en ese lugar de privilegio, si Cristo te abrió la puerta a la gracia, allí quédate, porque en ese lugar, aún en medio de tribulación, podemos gloriarnos en Cristo, porque sabemos que no vamos a ser defraudados por Él. ¿Lo puedes creer? ¿Por qué no te pones de pie? Vamos a orar. Y vamos a orar, porque probablemente tú estás pasando tribulación y a lo mejor
A lo mejor tu tribulación no viene por la fidelidad con que has seguido a Jesús. Pero sabes, Dios es poderoso para ayudarnos, para socorrernos, cualquiera que sea la causa de nuestra tribulación. Lo que tenemos que hacer es confiar, no tener miedo, confiar, porque Él es fiel. Entonces te voy a invitar para que ahí en tu lugar cierres tus ojos y para que ores. Si estás pasando aflicciones, si estás pasando un problema personal, si es un problema con tu esposa, si es un problema con tus hijos, si es un problema en el trabajo, si es persecución, si es una situación financiera, yo no sé cuál sea la causa, pero el Señor lo sabe. Y el remedio es el mismo. Es que podamos acudir a Jesús. Es que nos acerquemos a Cristo, al único que tiene el control de la historia en sus manos, el que es el principio y el final, el que es el origen y el destino de todas las cosas, el que estuvo muerto, pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. Señor, nos acercamos a ti y tú conoces la realidad de cada corazón, Señor, de los que estamos aquí presentes. Tú conoces tu iglesia. No solamente nos hablas desde el centro, sino que te paseas en medio de ella. Tú supervisas y escudriñas los corazones y tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros que estamos aquí. Padre, te pedimos para que tú fortalezcas a cada uno de tus hijos. Señor, si es por causa de nuestro pecado, te pedimos perdón. Perdónanos. Si hemos tomado decisiones sin considerarte a ti, perdónanos, Señor. Si hemos tomado decisiones aún sabiendo que esto te ofende, perdónanos, Señor, por nuestras consecuencias. Perdónanos por esas decisiones y ayúdanos, Señor. Levántanos, Señor, que podamos poner nuestra confianza solamente en ti. Y si la aflicción ha venido, Señor, porque verdaderamente anhelamos servirte a ti. Si el problema o la situación viene porque hemos decidido obedecerte y vivir, Señor, de una manera fiel para ti, fortalécenos, Señor. Quita fuera, Señor, echa fuera todo temor. Quita todo temor en nuestra vida. Y danos de tu fe, Señor, esa confianza en ti, sabiendo que tú eres poderoso para hacer cualquier cosa, sabiendo que tú eres fiel para responder a las necesidades de tus hijos. Señor, danos esa fidelidad. Humanamente hablando es imposible, pero sabemos que tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros. Tú has derramado tu amor, Señor, en nosotros. Sabemos que tú no nos vas a abandonar, tú no nos vas a dejar solos, porque esa es tu promesa. Tú has prometido caminar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es en esa confianza, Señor, que podemos seguir adelante. Es en esa confianza que aun cuando nos sabemos incapaces, aun cuando nos vemos, Señor, y reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, podemos descansar sabiendo que tú eres poderoso. Señor, que tú estás con nosotros y que nos has llamado, nos has escogido para salvación. Señor, gracias por tu palabra, porque tú nos animas, tú nos fortaleces, tú nos levantas y porque podemos descansar en tu fidelidad, Señor. Te bendecimos, Señor. Te adoramos a ti, Padre. Eterno Dios, eres mi paz cuando ando en aflicción. No temeré lo que vendrá, eres mi salvación.
en mi debilidad. En ti pondré toda mi fe, nunca me dejarás. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Fiel Salvador, eres fuerte, hacia ti yo correré. El gran yo soy, principio y fin, toda honra te daré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú. Siempre te alabaré, siempre te alabaré. Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios, eres tú, Cristo mi refugio, ancla de mi fe, tú estás conmigo, nada temeré. Poderoso Dios y poderoso Dios, eres tú. Poderoso Dios, eres tú. Señor, tú eres poderoso. Tú nos dices en tu palabra, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Señor, tú eres nuestra confianza. A ti acudimos, no solamente en tiempo de angustia, Señor, sino en todo tiempo. Tú eres nuestro refugio, Señor, y en ti encontramos el descanso. Y podemos decir, como dice tu palabra, tú eres mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendito sea, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios. Que el Señor nos acerque cada día más para que podamos amarle con esa pasión, para que podamos descansar y confiar en Él. Y si viene la tribulación, que podamos ser de los que con su fidelidad dan un testimonio también de que la luz está en nosotros. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org.
Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/Amor Fraternal ORG.